Seguimos el minuto a minuto, la economía preocupa, por supuesto. Un dato importante que revela lo que se está viviendo en nuestro país tiene que ver con las pymes, que son además las empresas, las pequeñas y medianas empresas que mayor cantidad de empleo real, de empleo genuino generan en la República Argentina en un 94%. ¿Qué es lo que pasa con las empresas que piden el preventivo de crisis? ¿Qué es lo que pasa con las empresas que piden una ayuda, un salvataje para no terminar cerrando? Estamos con Manuela Castañeira para hablar, entre otros temas, de este puntual que tiene que ver con el empleo y con un desempleo que ya empieza a tocar el 10%. Manuela, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Sí, las cifras, cada vez que empiezan a conocerse nuevas cifras, es un cachetazo más a los trabajadores, a la sociedad y a las cifras sociales generales, ¿no? Casi 200.000 desocupados, ya rondando el 10%. Se dice que en la zona del conurbano está en torno al 12%, algunas mediciones específicas en zonas de mayor concentración industrial. Por supuesto, muchas pequeñas empresas que cierran, pero siempre un fuerte impacto sobre los trabajadores. Hay una gran recesión. ¿Qué quiere decir esto? Una gran recesión, cualquiera que vaya a un comercio, la caída en las ventas de los supermercados en torno ya, que se dio a conocer también, del 10% de las compras, pero una recaudación que aumentó en un 40%, ¿no? Y en las mayoristas un 15% en la caída del consumo. Exactamente, hay un gran contraste entre lo que pasa en la situación de los ciudadanos que menos tienen o que viven de su trabajo y que empiezan a quedar desocupados y que son víctimas también de la inflación, esta combinación terrorífica que está llevando adelante el macrismo, que puede generar la mezcla de la crisis del 89 con la del 2001, hiperinflación con devaluación y recesión. La verdad que es lo que se prepara es terrible y esos son los sectores más afectados. También se dieron algunos datos sobre los índices de pobreza que publicó la UCA, que son muy preocupantes porque es una pobreza multidimensional, que está diciendo que cada vez más estratos obreros directamente están entrando a la pobreza, porque mide no solo la pobreza monetaria, sino también el acceso a la salud, a los alimentos, a la vivienda y a un montón de derechos sociales más. Ahora, ni que hablar de las buenas Manuela, tarifas. ¿qué opinás de la declaración de Margarita Barrientos? Ella alertó por la situación social que se vive en la Argentina, pero Barrientos le dice a Macri que si tiene un as bajo la manga, que lo saque ya. Los llamados de atención y las alarmas hasta dentro del propio macrismo son inminentes y alarmantes y dan cuenta de la situación de gravedad que se está viviendo y que el conjunto de la sociedad lo ve día a día. ¿Qué tiene Macri bajo la manga? Seguir ajustando. Está presentando un plan donde está redoblando y se está encerrando cada vez dentro de sí mismo para profundizar las medidas que lleva adelante. Y cada vez hay más alarmas de la sociedad que lo rodean que dicen que eso no puede seguir adelante. Pongamos otro ejemplo sobre el impuesto a las ganancias y el fallo de la Corte Suprema que dio hoy, que dijo que es inconstitucional sacarle ganancias a los jubilados. Eso va en contra de los planes del macrismo, pero tiene que ver con una alarma, un grito social de que en el marco que hay salarios de miseria, recortarle a trabajadores, sean activos o inactivos, como el caso de esta jubilada de 79 años, es una cosa que ya ni esta Corte con el presidente macrista, aunque fue el único que votó en contra, pueden admitir. Entonces, evidentemente se abre una discusión de cuáles son las salidas que tiene que haber en este país. Por ejemplo, por el tema del impuesto a las ganancias, cómo encarar el problema de la desigualdad, porque hay una sociedad que ya no aguanta más. Quien habló en las últimas horas, Mariano, fue Antonio Caló, que habla de 20.000 suspensiones en establecimientos metalúrgicos. La situación se agrava aún más y que haya hablado Caló, que no habla generalmente, también es una alarma, ¿no? Sí, 20.000 suspensiones, 50.000 despidos en un gremio que llegó a tener 250.000 trabajadores. Pensemos, 50.000 despidos en lo que va del ciclo de Cambiemos, y esto agravado por estas 20.000 suspensiones que bien marcabas vos, que se da en la pequeña empresa primordialmente, pero también se está dando en las grandes empresas, y por eso también es importante el dato que marcabas al inicio de la proliferación de los pedidos de apertura de procedimiento preventivo de crisis. Van 30 en lo que va del año. Esto surge del informe que presenta Jefatura de Gabinete al Congreso antes de la audiencia habitual que brinda el jefe de Gabinete de Ministros. Y un dato que también me parece que habla a las claras de cómo es la gestión Cambiemos en su relación con las empresas y con los trabajadores. Es cierto que han proliferado los pedidos de apertura de procedimiento preventivo de crisis, este mecanismo que, muy a grandes rasgos,
faculta a las empresas a despedir a mitad de precio, a reducir condiciones de trabajo, a rebajar salarios y a modificar otro tipo de condiciones. Pero no necesariamente se abren estos procedimientos preventivos de crisis. Es decir, estas crisis muchas veces se sustancian en los hechos, adentro de las fábricas, y generalmente cuando las abre el gobierno, los procedimientos preventivos son a favor de empresas transnacionales. Hay una línea de conducta del Ministerio de Producción y Trabajo que le da una prioridad a las empresas transnacionales. Lo vimos en el caso, por ejemplo, cuando trató lo de FEMSA Coca-Cola, o cuando, por ejemplo, en el caso de Avianca, FATE, digamos, grandes conglomerados económicos, o PepsiCo, la propia alimentaria, que fue una de las primeras que tuvo un procedimiento preventivo. Bueno, ahora en Lear, en Lear suspendieron el 40% de su personal, ¿no? 40% del personal suspendido en Lear, que ya viene, si recuerdan, de un conflictazo hace algunos años, muchos despidos y persecución. Ahí... en FATE también está Madanes y son sectores que son bien nacionales, digamos. Sí, sí. Entonces hay una discusión con lo de los preventivos de crisis como mecanismos de las empresas para descargar todas sus problemáticas sobre los trabajadores y no tocar, por ejemplo, sus ganancias. Nadie abrió los libros contables para saber cuál es el porcentaje de pérdidas que pueden estar hablando, pero sí sabemos cuál es la pérdida de los trabajadores que, por ejemplo, se están endeudando con tarjetas de crédito para pagar tarifas y boletas de la luz. Entonces, no sería proporcional lo que es una crisis para un trabajador y lo que es una crisis, entre muchas comillas, diría yo, para empresas como FATE o para empresas como Coca-Cola. Sí, es una que condición. Aprovecha para despedir activistas. En el caso de Pilkington, que ahora están acampando hace 2 meses en la puerta de la planta. El sábado, además, estuvieron en la marcha el 24 de marzo sus trabajadores y siguen con muchas medidas de lucha. Despidieron a todos los activistas, es decir, aquellos que eran comisiones internas a 3 meses de las elecciones. Entonces, elecciones internas en la fábrica. Hay que desglosar un poco qué pasa detrás de esas grandes empresas que piden preventivos de crisis, porque puede haber acuerdos con el macrismo para dejar pasar por fábricas una reforma laboral que no pudo pasar en el Congreso. Y en algunos casos acuerdos con los propios sindicatos. También hubo gremios que pactaron con las empresas llevar adelante estos procedimientos preventivos de crisis. Y un dato que es muy interesante que marcaba recién, que es la falta de apertura de los libros, que es una condición que plantea el propio mecanismo del procedimiento preventivo de crisis, que las empresas tienen que demostrar su virtual quebranto antes de otorgarle estas facilidades. Pareciera ser que esta gestión se vuelca más a favor de una suerte de declaraciones juradas, donde la empresa dice, me está yendo mal o quiero mudar esta unidad productiva para otro lado y despedir al personal. Justamente en ese sentido te iba a consultar si crees que hay una especie de convalidación o de luz verde a esta reforma laboral encubierta, que claramente por ser un año electoral no va a llegar a la discusión en el recinto, pero que de ganar el macrismo, faltan muchas situaciones todavía para llegar a ese entonces, bueno, podría intentarse en un segundo mandato, ¿no? ¿Hacia dónde va esa situación? Efectivamente es un plan del macrismo, vino con esa discusión, es un gobierno de empresarios, para empresarios y que toma todas medidas que pueden ir en ese sentido y no se descarta también que ellos intenten una reforma previsional. Ahora, el problema es que en este momento están sosteniendo esto en las empresas y en quién se están apoyando también en estructuras sindicales. Y por eso, por ejemplo, a mí me preguntaban por la movilización del 4 de abril, a mí me genera un poco de malestar que se llame una movilización y no se llame un paro, o que se quiera hacer una medida con esos sectores empresarios que quieren llevar adelante estas reformas laborales y ataques contra los trabajadores y no se tomen medidas que permitan proteger efectivamente a los que están más vulnerados en esta situación, que son los trabajadores en relación de dependencia en esas empresas. El alza del dólar es otra de las preocupaciones, hoy volvió a dispararse. ¿Cuál es tu lectura y cuál es el número que manejan pensando en lo que puede llegar a ser el dólar en el mes de diciembre? Hay una especulación sin fin con el dólar. En este momento el dólar pareciera ser un indicador político de cómo está el macrismo y el grado de confianza que hay con el macrismo. También está vinculado a la especulación que... ¿Quién le cree que pueda llevar adelante, con todo el malestar que genera y todo lo que está en minoría en este momento, todas las medidas que se proponen? Lo que está pasando es un poco eso. Si le creen a Macri que puede llevar adelante su terrible plan de ajuste sin fin.
Además, también está vinculado la especulación a seguir con estas tasas infinitas, ya que los sectores agroexportadores están haciendo un acopio impresionante, esperando que el dólar se vaya a 50, que es la discusión que están haciendo un poco por abajo en las zonas de La Pampa, húmeda y no tan húmeda. Muchas gracias por venir y por tu análisis. Manuela Castañeda estuvo con nosotros analizando y, por supuesto, lo que va a ser su presencia el próximo 4 de abril en la movilización. Bueno.